Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes desde el set principal de Más que tu médico, tratando otro tema importante de la salud en el país. El día de hoy vamos a tratar los problemas que aquejan a la salud estomacal. La dispepsia es uno de ellos. El dolor, la acidez que sintamos cuando nosotros nos alimentamos de una forma inadecuada tal vez. Es por eso que el día de hoy vamos a tocar ese tema y vamos a dar recomendaciones. Y la entrevista estará el día de hoy el doctor Noel Loaiza, que nos hablará sobre estos temas importantes para la salud de ustedes. Y recuerda seguirnos a través de las redes sociales en Facebook e Instagram como Más que tu médico. Ya regresamos en un momento con el doctor Noel Loaiza. Este año viviremos una fiesta diferente. Debemos mantener la esperanza y la fe que todo volverá a la normalidad y volveremos a abrazarnos. Mantengamos la unidad de nuestra familia y de todos los peruanos para lograr nuestros objetivos por el bien de nuestro país. Todo el equipo de Más que tu médico te desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2021. Doctor Noel, bienvenido a nuestro programa en Más que tu médico para tratar temas importantes en la salud del país. Nosotros venimos recibiendo muchas llamadas a través de nuestros seguidores en Instagram, en Facebook, en las redes sociales, a raíz de síntomas que nos refieren nuestros pacientes, como los problemas gastrointestinales que frecuentemente se presentan en ellos, como por ejemplo el dolor abdominal, se presentan también pirosis, y una serie de problemas gastroenterológicos manifestados por ellos. Doctor, la pregunta es, ¿qué es la dispepsia?
Buenas tardes, doctor Portela, muchas gracias por la invitación. Bueno, en este caso la dispepsia es una enfermedad muy frecuente, ¿no? La dispepsia es la mala digestión que se tiene, que se conoce, pero ahora se ha avanzado tanto que se han encontrado varias causas dentro de esto. Mucho tiene que ver la alimentación, el día a día, lo que se come, tiene que ver el estado emocional, importantísimo, ahora donde vivimos en un lugar donde hay mucha presión, la vida es muy acelerada. Lo otro es que el paciente se automedica también y genera molestias y tiende a variar mucho su organismo, ¿no? Entonces la dispepsia es una mala digestión y puede estar englobado por diferentes síntomas, ¿no? Que es muy frecuente: el dolor, la distensión abdominal, el reflujo a veces puede estar asociado también. Y la consulta es muy frecuente. Yo creo que más del 50% de los pacientes que van a la consulta en salud son pacientes que tienen dispepsia. El peruano es de buen diente, se dice, y tiene una alimentación de repente un poco desordenada. ¿Esto es un problema para tener estas molestias a nivel abdominal? Claro, es un factor, la alimentación, sobre todo pues la comida muy condimentada, el ají, ¿no? Que le da mucho sabor a nuestra comida. Es un punto que desencadena a veces dolor, y eso es la causa muy frecuente, es dolor. Y el paciente después presenta distensión abdominal, se llena muy rápido de repente, o siente que la comida le cae muy mal porque comienza a sentir sonidos. Me dice: doctor, me suena el estómago, el intestino. ¿Y es por qué? Porque es parte de la digestión y este proceso de digestión ha sido alterado. Todas estas molestias, ¿cuándo debemos preocuparnos nosotros en las molestias a largo tiempo, a mediano tiempo, a corto tiempo, cuando se van presentando periódicamente? ¿Qué es lo que debemos hacer? En este caso tenemos que clasificar a las personas, ¿no? Hay que ver si es que tienen riesgo. Y estamos hablando de riesgos para adquirir sobre todo cáncer, que es lo que más nos preocupa. Pues, si son personas mayores que tienen comorbilidades, antecedentes familiares de cáncer gástrico, gastrointestinal o algún otro tipo de cáncer que esté relacionado al tema gástrico. Lo otro es que si es que presenta signos de alarma. Eso es muy frecuente ver en los pacientes cuando ya tienen enfermedad avanzada. O sea, la enfermedad cuando ya presenta síntomas es porque ya ha avanzado más de lo debido y se presenta ya en la consulta a veces cuando es un cáncer avanzado. Entonces, uno de ellos es la baja de peso. El paciente pierde el apetito, no quiere comer y baja rapidísimo de peso. Lo otro es que haya tenido un dolor de causa no determinada y la intensidad y la frecuencia es mayor. Lo otro que se asocia es si es que tiene sangrado, ¿no? O sea, pues las heces de color oscuras o tenga vómito con contenido sanguinolento. A eso después tenemos que clasificar las personas que tienen riesgo, o sea, que tienen la probabilidad de que tengan cáncer en comparación a otras personas. Estamos hablando del tema del antecedente familiar, ¿no? Las líneas sucesorias pues tienen cáncer y tienen una alta carga genética. Pacientes que consumen mucho lo que son alimentos ahumados, ¿no? Nos gusta la parrilla, el anticucho, que es muy rico, pero cuando se va comiendo eso de manera frecuente, pues es un factor de riesgo. Lo otro que es muy frecuente es el Helicobacter pylori, ¿no? Si bien es cierto, de los pacientes que tienen el 80% de acá de Lima, yo más o menos he visto en los estudios, tienen Helicobacter pylori, pero no todos presentan síntomas. Y eso se da porque hay síntomas asociados o hay otros problemas que conllevan a eso, ¿no? Pero en esos pacientes que tienen de recurrencia dolor, distensión, baja de peso, que no hay una causa determinada de esto, pues es necesario que se haga un examen y acudir cada cierto tiempo al médico para consultar, porque es un factor importante. Es un factor de riesgo
ir tratando nosotros la posibilidad de un paciente con un cáncer y tratarlo en la parte preventiva probablemente, como signo de alarma que nos podría manifestar el paciente, y esto es importante decirle a nuestros televidentes de que acudan a su médico cuando tengan este tipo de molestias. Ahora, muchos refieren el abalonamiento, ¿no? Muchos de repente de inicio dice, doctor, ¿sabes qué? Yo he comido tal comida y me he abalonado, ¿no? Y ellos confunden el abalonamiento con una gastritis diagnosticada por un colega médico, y de repente se comienzan a automedicar. Entonces, la automedicación también es uno de los problemas que tenemos en estos pacientes, y esto afecta también el proceso digestivo de los pacientes. Evidentemente, ¿no? O sea, como le digo, esos síntomas pueden estar enmascarando algo más. Y dentro de ellos, cuando nos automedicamos sin una prescripción médica, o cuando hacemos caso más, a veces le hacen caso más al vecino, al amigo, que al médico, ¿no? Y cuando ya nosotros vamos y evaluamos al paciente, entonces sí, este paciente necesita otros exámenes para complementar eso. Y lo otro es que abusamos mucho de los antibióticos, ¿no? Cualquier cosa, cualquier dolor, voy a la farmacia y lo más frecuente, doctor, me tomé un antibiótico, me tomé mi amoxicilina porque tengo dolor, o estoy tomando antiinflamatorios porque tengo dolor articular, me contracturé el músculo, y se automedican. Entonces, cuando pasa eso, pues conlleva a que hay una alteración a nivel del tránsito intestinal, del intestino se ve alterado con esas medicinas. En cuanto a los antibióticos, ¿por qué? Porque nosotros dentro del intestino tenemos bacterias. Y esas bacterias nos ayudan mucho a digerir los alimentos. Entonces, si nosotros nos tomamos antibióticos que no requerimos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar esas buenas bacterias que nos ayudan. Los antiinflamatorios, igualito, ¿no? A veces se toma sin alimentación, o se toma muy seguido, y eso genera molestias gástricas, ¿no? Entonces eso ya puede conllevar a otras cosas, puede llamar a una gastritis aguda, y eso puede conllevar a una úlcera, que podría ser también comprometer la salud del paciente si es que no es tratada a tiempo, ¿no? Y no comer a sus horas, y esto le digo porque probablemente los estudiantes de medicina y luego como médico ya no tenemos hora de alimentación, como muchas personas por el trabajo y el tiempo. Eso también tendría que ver mucho con esta dispepsia que podamos sentir, el no comer a nuestras horas. Claro, ahora, como le dije, el trajín, el día a día ha hecho que nosotros tengamos la variación en cuanto a nuestras actividades y nuestros horarios de alimentarse. Por eso salimos muy temprano, no desayunamos, almorzamos muy ligeramente, y de repente cuando ya llegamos a casa, cuando ya estamos más descansados, comemos lo que no hemos consumido en el día. Eso es un mal hábito. Lo que se tiene es comer adecuadamente en sus horas, y si, digamos, por alguna razón, un día X, yo estuve ocupado, debería consumir algo ligero para que cuando ya coma lo regular que debería comer, no tenga tantas molestias. Y comer muy pesado de noche tampoco, ¿no? O sea, al día siguiente el paciente no va a dormir muy bien, se va a sentir muy pesado, se va a sentir inclusive que no va a querer desayunar, y todo eso va generando una cadena, ¿no? Eso va generando, y las molestias se van presentando con mayor frecuencia. Hay muchas personas que dicen, yo no como de noche, ¿no? Eso es bueno, no comer de noche, o comer menos de lo que almorzamos, con una comida ligera tal vez. Es mucho mejor, ¿no? O sea, no podemos dejar de ingerir los alimentos, porque nosotros necesitamos energía y los alimentos nos proveen de energía. Entonces, si por ejemplo yo almuerzo a las 2, 3, llego muy cansado a casa, no como, el siguiente alimento va a ser 7, 8 de la noche, entonces el estómago no va a tener alimentos, nuestro cuerpo que requiere energía no va a tener de dónde sacar. Por tanto, no es lo adecuado. Se puede comer lo más sano posible, no abusar mucho de lo que son condimentos, frituras, gaseosas, sobre todo de noche, porque es el momento donde nosotros nos vamos a acostar y la digestión es más lenta. Se puede comer lo que se comió en el almuerzo, pero en menor cantidad, creo que sería, y las horas que deben ser prudenciales, ¿no? Interesante, doctor, la conversación. Luego de las pausas vamos a seguir conversando este interesante tema y regresamos en el siguiente bloque.
Este año viviremos una fiesta diferente. Debemos mantener la esperanza y la fe que todo volverá a la normalidad y volveremos a abrazarnos. Mantengamos la unidad de nuestra familia y de todos los peruanos para lograr nuestros objetivos por el bien de nuestro país. Todo el equipo de Más que tu Médico te desea una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2021. Doctor Noel, habíamos estado hablando sobre la sintomatología de los problemas y muchas veces los pacientes llegan a consulta tratándonos de pedirnos que les solicitemos una endoscopía. La pregunta es, ¿cuándo es necesario la endoscopía? ¿Es siempre cuando lo pide el paciente, el criterio médico? ¿Hay una edad específica para sacarse la endoscopía? ¿Cuándo, doctor? Esa es una excelente pregunta, porque cada vez que estoy en consulta me dice, doctor, vengo por mi endoscopía. Entonces, si hiciésemos endoscopías, nos faltarían manos y nos faltarían equipos. Entonces, lo que se hace es seleccionar al paciente, ¿no? Entonces, eso va a determinar en base a los factores de riesgo que expliqué, ¿no? Antecedentes familiares, si es que el paciente ha tenido cáncer, si es que ha tenido helicobacter de repente y ha tenido úlcera. Entonces, sí requiere endoscopía. Por ejemplo, acá la causa más alta de mortalidad por cáncer es el cáncer gástrico. Entonces, lo que nosotros hacemos endoscopía, mucho de eso no es para ver gastritis. O sea, yo en la endoscopía no trato de buscar gastritis. Lo que trato de buscar son indicios que me permitan ver que posteriormente este paciente tiene más riesgo en comparación a otros. Uno de ellos es el helicobacter. Lo otro es que haya cambios ya en el estómago que predisponen para posteriormente tener cáncer. Entonces, ¿por qué se hace la endoscopía y por qué se pide de manera rutinaria en ciertas poblaciones? Por ejemplo, como screening o lo que nosotros conocemos, un tamizaje, hacer periódicamente en pacientes que no tienen síntomas, deberían ser en personas mayores de 40 años. ¿Por qué? Porque la incidencia de cáncer en pacientes mayores de 40 años está incrementándose. Y esto tiene que ver con diferentes factores. El tema de hábitos, el fumar, la exposición a radiación, ¿no? A veces nos sacamos placas sin que lo amerite. El hecho de que tenemos antecedentes familiares, que la persona haya padecido de algún otro tipo de cáncer, ¿no? Entonces son factores que nosotros necesitamos investigar y ese paciente con mayor precisión necesitamos hacerle cada cierto tiempo exámenes. Pero si es un paciente joven de 25 años de repente que tiene desórdenes alimenticios, que a veces pues consume licor o fuma, lo que hacemos en estos pacientes es tratarlos y después de eso, si no mejora, ya hacemos la endoscopía. Entonces la endoscopía está indicada en pacientes mayores de 40 años, pacientes con antecedentes o con factores de riesgo, con pacientes que tengan signos de alarma, baja de peso, sangrado, dolor abdominal, náuseas y vómitos que no mejoran, ¿no? En esto sí necesitamos ver, de repente no solamente es la gastritis y algo más, cáncer, úlcera muy frecuente, ¿no? Y en estos casos se necesita hacer un control. Ahora, ¿cuándo es? Por ejemplo, yo tengo pacientes que me dicen, doctor, ya pasó un año y necesito mi endoscopía. Y le digo, sí señora, necesito una endoscopía, pero vamos a ver cómo le va. ¿Tiene molestias? No, ya estoy tranquilo, he mejorado mi alimentación, ya no me molesta tanto y mi última endoscopía hace un año.
¿Y encontraron algo raro en la endoscopía? No, solamente una gastritis crónica. Entonces, lo que se establece es que hay un periodo, se dice que entre 1 año y 3 años debería ser el siguiente control. Mientras más factores haya, o sea, más puntos sumamos a que pueda haber más riesgo de cáncer, se hace más frecuente. Si es que es menos, sale lo regular, lo normal que se encuentra, podemos esperar hasta 3 años, ¿no? Yo creo que ese es un factor importante. Y siempre tiene que ser bajo indicación médica, ¿no? Siempre bajo indicación. Y eso hay que hacerle recordar a nuestro público, siempre con indicación médica. ¿Cómo estamos con el cáncer gástrico en el Perú? ¿Aún se han incrementado los casos? ¿Hay más cáncer gástrico en el sexo masculino, femenino, en el adulto mayor? ¿Cómo estamos? En este caso, el cáncer, como le dije, es la primera causa de mortalidad. Si bien es cierto que ahora hacemos ya endoscopías y las endoscopías son mucho más, digamos, elaboradas en diferentes centros, eso conlleva a la erradicación del Helicobacter en una buena medida, ¿no? Y bueno, con la orientación de que la alimentación es otro factor importante. Pero dentro de estos, los pacientes que son mayores, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando más de 40 años, en estos ha bajado un poco, ha bajado. Pero ¿dónde es que comienza a subir un poco? Son los cánceres que no es de presentación regular. O sea, yo sospecharía un paciente adulto mayor, 60 años de repente, el paciente tiene antecedentes, en ese sí pensaría. Pero de repente se ha visto que en personas más jóvenes se está presentando el cáncer. Ese representa una tasa muy pequeña todavía en comparación al total. Pero en estos pacientes es por eso que la endoscopía se pide antes a los 40 años, ¿no? Se pide a los 40 años. Es inclusive que probablemente si es que la incidencia va incrementándose, el tamizaje endoscópico debería ser antes. Ahorita estamos en los 40 años. En relación entre hombre y mujer hay una ligeramente preponderancia en cuanto al varón, ¿no? Y eso creo que también tiene que ver con los estilos de vida. El fumar, o sea, no solamente es el problema del cáncer de pulmón, también es el cáncer gástrico, el cáncer de esófago, el cáncer de lengua, el cáncer de vejiga, ¿no? Ese es un factor que al menos debemos ir quitando de a poquito. Y lo otro, pues, es que a nosotros también nos gusta comer mucho la comida ahumada, ¿no? O sea, la parrillada es muy frecuente. Los fines de semana. Los fines de semana. Y eso es muy recurrente. Entonces, esos hábitos deberíamos variarlos. No hay que decir, no vas a comer. Claro. Puedes comer, pero sin abusar, ¿no? Y siempre midiéndote, porque eso incrementa el riesgo. Así es. En estos momentos en los cuales estamos pasando a través del país y del mundo, con lo de la pandemia de la COVID-19, ¿ha afectado en los problemas gástricos esta pandemia? Sí, cuando comenzamos a atender a los pacientes, muchos de los pacientes que tenían COVID venían por cuadros diarreicos, diarrea, dolor abdominal, náuseas, nosotros pensando que era una enfermedad diarreica aguda, una indigestión o manifestación de alguna enfermedad de fondo como síndrome de intestino irritable. Pero después de esto se ha ido haciendo más estudios y se ha al menos relacionado que estos pacientes que presentan, en una tercera parte de los pacientes que han tenido COVID han tenido diarrea o síntomas gastrointestinales como forma de inicio. Y lo otro es que se ha visto que en estos pacientes, no en todos, los síntomas o el desarrollo del COVID iba a ser un poco más severos, ¿no? Y inclusive tengo pacientes en la parte privada que me llegan por diarrea todavía post-COVID, ¿no? Entonces también deja una secuela post-COVID. No sabemos cuándo se va a solucionar, probablemente con el transcurrir de los tiempos esto vaya mejorando, pero tengo pacientes que tengan diarrea 2-3 meses por el problema post-COVID. Es como una secuela que le va quedando al paciente y no se sabe porque la COVID pues nos ha demostrado de que hay variedades de sintomatología que nos hace pensar y trabajar bastante a los médicos en cuanto a la presentación de la enfermedad que a todos nos ha sacado del cuadro, como se podría decir, ¿no? Pero bueno, ojalá que esto pase.
en la referencia a la cual yo te preguntaba es, con esta la enfermedad de la COVID-19, el estrés se ha incrementado en el paciente. El tener la sensación de tener la enfermedad muchas veces pues incrementa toda la actividad de los peruanos, y esto también afecta al sistema gástrico. Sí, como le dije al inicio de la charla o de la entrevista, el estrés es un factor muy importante. A veces no le prestamos mucha atención. Donde yo trabajo, que es ANSIGE, muchos de los pacientes adultos mayores tienen depresión, tienen ansiedad por el tema de la pandemia, y esto ha condicionado a que tengan mayor síntomas gastrointestinales, dolor, dispepsia, inclusive baja de peso, ¿no? A veces nosotros les mandamos los exámenes y salen todos normales, pero llegamos a la conclusión de que esto es por el tema emocional, y eso es algo que posteriormente lo vamos a ir viendo con más frecuencia, no solamente en adultos mayores, sino en los jóvenes, porque el temor al contagio. Y probablemente necesitemos del apoyo de los psicólogos, de los psiquiatras, porque hay pacientes que nosotros le damos el tratamiento, identificamos y no mejoran algún porcentaje de estos, ¿no? Entonces lo que yo hago es derivarlos a psiquiatría también para poder, digamos, manejar integralmente al paciente. Ayudarlos un poco más, ¿no? Porque a todos nos ha afectado esto tremendamente, ¿no? Y el grupo de adultos mayores son los que han estado encerrados prácticamente sin salir de casa, porque eran los más vulnerables. Entonces esto también le ha afectado a ellos, y yo creo que el equipo multidisciplinario de salud debe atenderlos a ellos en la parte psicológica, en la parte psiquiátrica, ¿no? En la parte emotiva, que es muy fundamental en estos momentos. Estamos pasando fiestas, o vamos a pasar fiestas. ¿Cuáles serían las recomendaciones que darías a los telespectadores que nos están en estos momentos siguiendo a través de las redes, en Facebook, en Instagram, están viéndonos? ¿Y cuáles serían las recomendaciones que nos darías? Es muy frecuente que haya mayores manifestaciones por, digamos, por abuso de algunas cosas, ¿no? Grasas sobre todo, ¿no? Comemos nuestro pan con chocolate, el pavo, y después de eso, pues, si es que no nos alimentamos bien, porque a veces el peruano no le gusta comer mucha fruta, mucha verdura que le ayude a digerir, y el paciente viene pues con empacho, dice, me he empachado, ya no quiero comer, ya he comido suficiente como para este año, ¿no? Entonces sí se puede comer, lo ideal es que sea en porciones adecuadas, tampoco abusar, ¿no? O sea, el abuso es malo. Y lo otro es que traten de complementar los alimentos, ¿no? La alimentación tiene que ser sana y saludable. Idealmente comer gran variedad, frutas, verduras, sea una porción de pollo, pavo o lechón, que esté bien acompañado con este tipo de alimentos para que la digestión sea lo más llevadero posible, y en caso de tomar infusión que les puede ayudar como hierbas digestivas, o en caso pues que hayan comido de repente un poco de grasa, una copa de vino como para tener una mejor digestión. Que es importantísimo, porque imagínate comer a las 12 de la noche y comer abundante y luego irse a la cama a dormir al día siguiente. Bueno, no es bueno. Y agradecerte, Noel Loaiza, el doctor Noel Loaiza nos ha acompañado el día de hoy en nuestro programa, y es el último programa del año. Tu despedida, Noel. Bueno, quisiera agradecerle, doctor Portela, por la entrevista. Espero que haya ayudado un poco a mejorar la salud de los televidentes, y espero que este año que viene sea un mejor año que el que nos está dejando, ¿no? Y siempre tener los cuidados necesarios para evitar un poco el contagio del COVID, ¿no? El distanciamiento, el lavado de manos, que eso es algo que debemos hacernos permanentemente, inclusive así venga la vacuna, tenemos que hacer eso, y esto tener que hacer una costumbre de esto. Nuevamente agradecerte por tu participación el día de hoy. Es nuestro último programa del año, nuestro cuarto programa. El próximo año vamos a seguir. Amigos, no se olviden de seguirnos en Instagram y Facebook Live, y el próximo año seguiremos con ustedes. ¡Feliz año!